Vamos a otro tema de la contingencia. En entrevista con CNN Prime anoche, la ex ministra de Defensa, Adriana del Piano, entregó detalles de la creación de una comisión nueva que busca abordar la arquitectura del Estado, Comisión Nueva Arquitectura del Estado, así se llama, la que, entre otros temas, abordará la cantidad de ministerios y la posibilidad de reducirlos. La periodista Colomba Eijols está reporteando este tema y nos cuenta todos los detalles a esta hora. Colomba, bienvenida. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Así es, una comisión nueva, arquitectura del Estado, tú lo decías, ayer se anunció de hecho en el Palacio de la Moneda, con la presencia de quienes van a ser los 12 integrantes de esta comisión, que va a sesionar durante 120 días para elaborar un informe, como tú bien decías, José, para ver cómo se está organizando el Estado a nivel central, en el gobierno central. Esto quiere decir para analizar las posibilidades de eventualmente fusionar alguna cartera, ver qué materias se están duplicando entre diferentes ministerios, entre otras materias que va a abordar entonces, como decía, durante 120 días esta Comisión Nueva Arquitectura del Estado, convocada de hecho por el presidente de la República y, como decía, integrada por 12 personas que tienen experiencia en el aparato público. De hecho, hablamos con varios de ellos durante la jornada de ayer en el Palacio de la Moneda. Muchos exministros del Trabajo, exministra de Educación, en el caso de Adriana del Piano. Está, por ejemplo, también en esta comisión Beatriz Evia, la expresidenta del Consejo Constituyente, y la preside Bettina Horst, recordemos, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, que van a tener que entonces, José, elaborar una propuesta que eventualmente va a terminar siendo un proyecto de ley para ver cómo se puede organizar de mejor manera el aparato público y en estricto rigor, particularmente el gobierno central. Sobre eso entonces, ayer vino a acompañarnos a CNN Prime Adriana del Piano, exministra de Educación, exministra de Defensa del presidente Gabriel Boric, justamente para dar cuenta de lo que implica esta comisión que va a, como decía, trabajar hasta mediados de diciembre aproximadamente, donde van a tener que presentar este informe. Llamó la atención varias de sus declaraciones, entre ellas una en donde de hecho revela que recibió un llamado del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, el día lunes para integrar esta comisión que recién se anuncia entonces durante la jornada de ayer, con menos de 24 horas de anticipación. Entonces fue contactada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia para ser parte de esta comisión, que es diferente, José, a una comisión que se anunció de hecho también en el Palacio de la Moneda, con la presencia en su momento del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que justamente busca actualizar, modernizar el empleo público. Son dos entonces comisiones que como objetivo principal tienen este mandato por parte del presidente de la República de modernizar el Estado, de presentar propuestas para que eventualmente luego se puedan dar cuenta y debatir obviamente en el Congreso Nacional. Sobre eso entonces ayer conversó con nosotros en CNN Prime la exministra y también integrante de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, Adriana del Piano. Vamos a pasar a revisar qué detalles nos entregó. A mí me invitó a ser parte de esta comisión el ministro García Ruminot. Más que muchos o pocos ministerios, yo creo que la delimitación exacta de las competencias de cada ministerio, y la articulación es lo más importante. Si ya vamos a hacer una cosa transversal para tener la mirada de todo, aquí faltan miradas. O sea, falta mirada, no está el Frente Amplio, no está el Partido Comunista. Son dos partidos que están en el Parlamento. ¿Se refiere a la comisión a la que la convocaron? A la comisión. O sea, ¿usted le gustaría que agregaran al Frente Amplio, el Partido Comunista? Sí, yo creo que si la vamos a hacer transversal y pluralista, hagámosla transversal y pluralista, que significa, no significa más que realmente conocer la opinión de todos y por lo tanto te facilita el trámite también después en el Parlamento. Claro, efectivamente, porque como bien señalaba la exministra Adriana del Piano, lo más probable, y de hecho para eso se hacen estas mesas de trabajo, estas comisiones en el caso de Nueva Arquitectura del Estado, es eventualmente presentar una propuesta para que se legisle en el Congreso sobre quizás qué ministerios se pueden fusionar. De hecho, una de las promesas, José, que había hecho el presidente de la República en su cuenta pública el 1 de junio había sido justamente el anuncio sobre un proyecto para fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Yo estaba hablando hace unos momentos con el equipo de la SECPRES, que señalaban que ese proyecto todavía no ha ingresado, entonces uno podría pensar que
que se va a esperar al informe de esta comisión Nueva Arquitectura del Estado para ver si conviene o no fusionar las tareas del Ministerio del Interior con las de la Secretaría General de la Presidencia, pese a que hoy lo encabeza el ministro Claudio Alvarado, en el caso de la CGGOV y también en el caso del Ministerio del Interior, pero todavía no son ministerios que están fusionados. Y justamente de resolver esas dudas es que se va a encargar esta comisión Nueva Arquitectura del Estado, que ayer señalaba el presidente José Antonio Kast, es parte de las promesas de campaña en torno a modernizar el Estado. Así que vamos a pasar a revisar también las palabras del presidente José Antonio Kast ayer cuando anuncia esta conformación y creación de esta nueva comisión. El 1 de junio, en la cuenta pública, asumí un compromiso ante el Congreso Nacional, ante el país, para avanzar hacia esta nueva arquitectura del Estado y convocar esta comisión de expertos con un mandato preciso: proponer esta nueva estructura ministerial, revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones, reasignar recursos para luego enviar al Congreso Nacional las iniciativas legales que correspondan. Este informe será la base de las propuestas que presentaremos, como señalé, al Congreso en caso de que así se requiera. Estoy seguro de que se va a requerir ley para esto. Y el decreto que firmaré encarga expresamente a la Comisión proponer medidas de transición que resguarden siempre la continuidad de los servicios públicos y los derechos de los funcionarios. Ahora, efectivamente, José, son dos comisiones y es importante señalar esto, porque había confusión, de hecho, durante la jornada de ayer cuando se anuncia esta comisión de Nueva Arquitectura del Estado con la comisión que se había presentado también en el Palacio de la Moneda el pasado 17 de agosto, que tiene que ver con la modernización del empleo público. ¿Por qué se podría uno confundir respecto a estas dos comisiones? De hecho, porque las dos comisiones tienen 12 integrantes, las dos comisiones de hecho van a sesionar por 120 días, las dos comisiones se van a encargar de presentar propuestas a través de informes, pero una, en el caso de la modernización del empleo público, es un poco más técnica y se va a encargar de ver cómo se organiza, cómo funciona el Estado como empleador, mientras que la Comisión Nueva Arquitectura, que se da cuenta ayer con los integrantes, entre ellos la exministra Adriana del Piano, busca ver cómo se está organizando el Estado. Estamos hablando entonces de materias más macro, más gobierno central, y en el caso de la comisión encargada de modernizar el empleo público, estamos en materias más micro. De hecho, por eso decía que los integrantes de esa comisión anunciada el pasado 17 de agosto son justamente personas más técnicas, muchos de ellos exdirectores de presupuesto, por ejemplo, porque en el caso de la comisión que busca modernizar el empleo público está justamente a cargo del Ministerio de Hacienda, mientras que la comisión que se anuncia ayer, y lo veíamos en las declaraciones del presidente José Antonio Kast, está mandatada por el propio mandatario y se encarga entonces de revisar más bien el gobierno central. Ayer conversamos entonces con dos exministros del Trabajo, de hecho de lado y lado, como decía la exministra Adriana del Piano. Lo cierto es que efectivamente hay personas más cercanas a Chile Vamos y personas más cercanas a la exconcertación en esta comisión que se anuncia ayer, también con el Partido Republicano, con la presencia de Beatriz Evia, pero lo cierto es que no está conformada ni integrada por militantes del Frente Amplio o del Partido Comunista. Pero lo cierto es que, dicen los mismos integrantes de esta comisión, busca ser más técnica y con la experiencia también de exautoridades en el Estado, tanto en los gobiernos anteriores como en el gobierno actual, que puedan colaborar también con este informe que se va a realizar. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones tanto del exministro del Trabajo, Nicolás Monkever, como también del exministro Osvaldo Andrade. El presidente invitó a un grupo para ayudarlo a generar una propuesta común en materia de modernización del Estado. Creo que Chile tiene un tremendo desafío. Si Chile quiere de verdad ser un país desarrollado, si Chile quiere de verdad ser un país más justo, que empiece a crecer, que empiece a modernizarse, también hay que modernizar el Estado. No hemos ido quedando atrás. Y creo que es una muy buena iniciativa del presidente hacer de esto una mesa técnica, transversal, y vamos a ayudar con todo lo que podamos para que el Estado no sea un carro que tengamos que llevar a la rastra, sino que al revés, sea un carro que lleve la delantera. En el momento que me tocó intervenir, sugerí que me parecía un error pensar en números, porque tal vez una manera también de hacer más eficaz el Estado es con un número mayor de instituciones. O sea, no creo que a priori uno tenga que pensar que mejorar el funcionamiento del Estado significa achicarlo.
a lo mejor tampoco es engrandecerlo, sino que hacerlo más eficaz. Y en consecuencia, achicarlo o agrandarlo son conceptos absolutamente inútiles, inofensivos, no tienen sentido. Veamos cómo se hace y ahí resolveremos si con más o con menos. Claro, a priori en las declaraciones de los exministros del Trabajo, como escuchábamos tanto en las declaraciones de Nicolás Monkever como de Osvaldo Andrade, y también en las declaraciones de la exministra Adriana del Piano, lo cierto es que no tienen una postura respecto de si necesitan más o menos ministerios. El presidente José Antonio Kast sí decía ayer en su alocución que respecto de los países que integran la OCDE, Chile es un país que tiene muchos ministerios y en esa línea entonces es en base a lo que se quiere trabajar, pero a priori no se quiere poner o no se quiere imponer más bien, José, la idea de eliminar o fusionar ministerios. Es algo que de hecho esta comisión se va a encargar de estudiar, analizar y trabajar obviamente respecto de las necesidades que tiene nuestro país. Ahora, Bettina Horst es quien va a presidir esta comisión que va a tener, como decía, una duración hasta aproximadamente mediados de diciembre. Y quiero que pasemos a revisar también las declaraciones que ayer entregó Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, junto al presidente José Antonio Kast. Es un tremendo tema que sin duda que trasciende mucho más allá que un gobierno, ¿no es cierto? Estas reformas son de larga discusión y también de más larga aún implementación. La idea es entregar un documento que sin duda no es vinculante para la decisión presidencial. Obviamente uno quisiera que acogieran la mayor cantidad de propuestas posibles. Esto no tiene que ver con cuál es el número mágico de número de ministerios, cuál es el número mágico de funcionarios. Eso son conversaciones que van mucho más allá de esta comisión. Acá el llamado, la convocatoria es a revisar y ver la arquitectura del Estado, de cómo podemos desde el Estado entregar un mejor servicio a la ciudadanía en el nivel del gobierno central y también el gobierno central en las regiones a través de la seremía, de los servicios públicos y todas las reparticiones. Bueno, como decía también, efectivamente, Bettina Horst se va a encargar entonces de poder analizar cómo funciona el Estado, cómo se está distribuyendo, también qué tareas se podrían estar duplicando entre los diferentes ministerios a priori en el gobierno central, mientras que también va a estar funcionando la Comisión, José, como decía, de la modernización del empleo público. En ambos casos, los integrantes de las comisiones están trabajando ad honorem y deberíamos tener, como decía, a mediados de diciembre un informe, una conclusión de estas dos comisiones para posteriormente, si es que lo quiera, sí, el Poder Ejecutivo, presentar proyectos para justamente reformular e ir en ayuda o ir en soluciones, ¿no es cierto?, respecto de los errores que se encontraron en estas dos comisiones que se encuentran trabajando actualmente. Claro, Colomba, y la ex ministra del Piano decía también en entrevista con Mónica el día de ayer en CNN Prime que fue convocada, podríamos decir, la noche anterior a que sea presentada esta comisión y que al menos su planteamiento era ir a hacer un análisis, ver cómo está la situación en el aparato estatal sin la intención inicial o sin el punto de partida de ir a reducir ministerios, ver cómo está funcionando y bueno, luego eventualmente levantar propuestas y todo eso que se ha propuesto esta comisión. Colomba, gracias por el despacho, que tengas una buena tarde. Igualmente, José, nos vemos. A protegerse de las precipitaciones, vemos ahí a la periodista Colomba Eichholz.